Bendiciones, mis amados hermanos. Un día más vamos a comenzar con este mensaje que hemos denominado la hora justa, que es un mensaje profético, es un mensaje de restauración, es un mensaje de liberación, de sanidad para tu vida, para tu cuerpo. Así que quiero compartir con ustedes algunos versículos de la Biblia y poder exponerlos como un mensaje de parte de Dios. Yo, como siempre digo, en los casi 19 años que llevo ministrando la palabra de Dios, nunca he hecho un bosquejo. O sea, mal dicho, no es que no los haya hecho, los hice. Jamás los utilicé, nunca. Cuando comencé a predicar, lo primero que hacía era hacer bosquejo porque me decían que tenía que prepararme. Pero el día que yo entendí que yo anhelaba ser un instrumento para Dios, que quería ser ese canal de bendición, pero que no quería llevar un mensaje mío, sino que sea un mensaje de Dios. Cuando yo entendí eso, propuse no saber nada para que sea Dios en mí. Desde ese día ya no hice más bosquejos, los cuales nunca utilicé, y reitero. Y siempre apelo a hablar por el Espíritu, a hablar lo que Dios me da, a poder hablar lo que el Espíritu Santo me da. Llevo muchos años predicando de este modo. No quiero decir con esto que sea la forma en que es lo que hago yo, es lo que Dios me dio a mí. Te bendigo, apóstol querido, un abrazo grande. Bendigo a Rafael Herrera, te bendigo. A Luisito lo bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno de los que están conectados en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bien, quiero hablar una palabra que tiene que ver con la palabra bendición. La palabra bendición. Porque todo el mundo habla de bendición. Y la mayoría de la iglesia lleva la palabra bendición al dinero, al hecho de poder decir, bueno, yo soy bendecido porque tengo dinero, yo soy bendecido porque me van bien las cosas, yo soy bendecido por X motivo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es así el tema, que el asunto tiene que ver con algo muy diferente, y es justamente lo que vamos a tratar en esta mañana. Así que le pido que no se desconecte de ahí, que esté atento a la palabra de Dios, que hay una palabra para usted, para su vida. También bendigo a mi esposa que está conectada allí. Un abrazo grande. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Esta se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Quiero que comparta conmigo esta reflexión, porque es importante, amados hermanos, que entendamos, porque a veces hablamos cosas dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendigo a María Barroso, bendigo a Willy. Dios los bendiga mucho. Abrazo grande. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Escuche. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido
con toda clase de bendiciones espirituales. Con toda clase de bendiciones espirituales. Presta atención a esto. En los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. La Biblia Kadosh, que es israelita mesiánica, dice: alabado sea Yahvé, Padre de nuestro Abón, Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Escuche esto. La bendición que nosotros tenemos es por Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por tanto, tenemos bendición y bendición abundante. Saludo a Sil Ríos. Abrazo grande. Que Dios te bendiga, querida. Ahora, esa bendición, según la Biblia Kadosh, es por el Espíritu, por el Ruach de Dios, el Espíritu. Entonces estamos hablando de que la bendición que recibimos es espiritual. Si bien es cierto que cuando somos bendecidos espiritualmente se refleja naturalmente, pero eso es, digamos, la añadidura de estar en el momento y en el tiempo justo de Dios bajo una hora justa, exacta. Por eso este programa se llama La Hora Justa. El momento de Dios para la palabra en tu vida. El momento de Dios para la hora a tu vida, a tu ministerio, a la relación que tú tienes con Dios. Por eso yo cuando Dios me puso a hacer esto, la idea de Dios era traer un mensaje en la hora justa para ti, que es ahora. En el tiempo en que estás viendo este video, es la hora justa para ti. Es la hora señalada por Dios. Es tu hora profética. Es cuando el Kairos y el Cronos se unen para formar el tiempo perfecto de tu milagro. Yo quiero hablarle a alguien que quiere recibir un milagro de Dios en este día. A alguien que quiere cambiar. Es importante que entendamos los propósitos de Dios. En Mateo 15:9 hay una palabra que a veces nosotros la pasamos, la leemos, pero la tomamos muy suave, muy livianamente. Dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahí está uno de los problemas más graves que tenemos. Bendiciones, Natalie, Dios te bendiga. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que nosotros creemos que estamos honrando a Dios porque actuamos con mandamientos que fueron impuestos por los hombres y no por Dios. Por ejemplo, hoy tenemos una gran disyuntiva, una disertación poderosa con el tema del diezmo y la ofrenda. Mirta Rosales, te bendigo. Mariana, querida hija, te bendigo. Escúcheme. Hoy, ¿por qué se discute el diezmo y la ofrenda? Porque nos estamos aferrando a mandamientos de hombre, pero no a los mandamientos de Dios. Entonces decimos que honramos a Dios. ¿Por qué? Porque se nos reveló que el diezmo era para el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacaron eso? Porque la Biblia no dice eso. Al contrario. La mayoría de los, entre comillas, eruditos bíblicos, la gente que diserta acerca de los temas bíblicos, los escatólogos, los que ponen, digo escatología porque la escatología estudia los tiempos proféticos, los tiempos de la palabra, los tiempos de la Biblia. Entonces, ellos dicen que se terminó el tiempo del diezmo porque estamos bajo la gracia. Esa gente es ignorante de Dios. Es gente que no conoce a Dios. Cuando usted discute el diezmo, usted no ha conocido a Dios. Discúlpeme, pero usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley.
Y el diezmo pertenece también a la ley porque fue impuesto por ley a través de los mandamientos que Dios le determinó a Moisés. Entonces, cuando yo leo que Jesús no vino a abrogar el diezmo, ¿por qué yo digo que estando bajo la gracia no tengo que diezmar? ¡Yujú! ¿Por qué yo no diezmo si estoy bajo la gracia? Cuando yo estando bajo la gracia tendría que hacer todo lo que Cristo hizo. Usted no me está entendiendo. Pero el que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará. Y aún mayores porque yo voy al Padre. Eso no se le ha revelado, mi hermano. Jesús no dice porque el que cree en mí. Hola. Jesús no dice porque el que cree en mí. Jesús dice porque el que estando en mí cree. ¿En qué tiene que creer? En que Él cumplió con todo lo que dijo. ¿Cuál fue la obra de Dios? ¿Cuál fue la obra de Dios? Flor Díaz, te bendigo, hija, abrazo grande. ¿Cuál fue la obra de Dios? Moni Sosa, te bendigo. ¿Cuál fue la obra de Dios? La obra de Dios fue cumplir con toda la ley. Dios te dice, si tú estás en Cristo, tú cumplirás la ley igual que yo la cumplí. ¡Wow! Esto te va a romper la cabeza. Y los sabios eruditos van a decir, no, porque eso no es así. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Alábele que Él vive. Usted imagínese, los que me conocen hace muchos años, ustedes saben que yo predico siempre cosas que nadie predica. ¿Por qué predico eso? Porque Dios me mandó a hacerlo. Obviamente sé que no soy popular, pero no me interesa porque el popular tiene que ser Dios. No me interesa que a usted le guste o no le guste. Me interesa que usted oiga y hoy sepa la verdad, porque no podrá justificarse el día que esté delante del Padre. Ahí donde está, dele alabanza al Señor, glorifíquele. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces, reniegan del diezmo, de la ofrenda. El diezmo más grande lo dio Cristo, se dio a sí mismo. Porque la palabra diezmo nosotros la desmenuzamos como el 10%, pero no es así en el pueblo judío. En el pueblo judío no es el 10%. El diezmo es la parte importante que ellos entregan a Dios. Y la ofrenda es mayor que su diezmo. Yuhu. ¿Usted conoce algún judío pobre? ¿Conoce a los judíos empleados? Son todos jefes y bendecidos. ¿Por qué? Porque practican los principios bíblicos del Dios que prospera. Leíamos al principio: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La bendición está en Cristo cuando tú en Cristo cumples con lo que Dios determinó a través del cuerpo de Cristo. Tú no diezmas, no estás diezmando, pero tú crees que eres bendecido. Mentiras del diablo son esas. Yo conocí gente que hicieron así, boom, económicamente, wow, y Dios le pegó un golpe y le quitó todo lo que tenía. Espero que aprendas la lección. Dios te enseña lecciones para que las aprendas, no para que seas burro de volver a hacer nuevamente lo que ya hiciste. No has entendido todavía. Si vos no cumplís con los principios de Dios, vos no tenés bendición. A vos te está bendiciendo el diablo para hacerte creer que estás en lo correcto. Pero si viene Cristo, te quedás junto con toda tu riqueza. Alabe lo que Él vive. Dice la mayoría de la gente no entiende el diezmo. En el libro de Malaquías dice: traed todos los diezmos, todos. Oh, escuche esto, hermano. Todos los diezmos, todos.
No el diezmo, todos los diezmos. ¿Cuántos diezmos tenés vos para dar? ¡Yujú! Porque tú evalúas esto por tu dinero, porque vas a dar el diezmo de tu dinero. Ese es uno de los diezmos. Y el diezmo de tu servicio, el diezmo de tu vida, el diezmo de tu familia, el diezmo de todo lo que haces. ¿Cuándo lo vas a entregar? Hay gente que es puntual para diezmar y ofrendar. Pero resulta, mi hermano, que lo demás no lo diezmas. Y cuando llegues delante del Padre, aleluya, apartado de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocía vos. No sé quién sos vos. Pero yo no vine a hablar del tema del diezmo, esto salió porque estamos yo quiero hablar acerca de la bendición del Padre. Entonces la Biblia dice en Mateo 15:9, pues en vano me honran. En vano me honran. Enseñando como doctrina, o sea, enseñando algo que es humano como si fuera de Dios. Gloria Castrillón, te bendigo, abrazo grande. Enseñando algo que es humano como si fuera de Dios. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, lo quiero con todo mi corazón, pero es un hombre que no entiende, esta palabra no la entiende. Y él es un hombre que tiene un corazón, pero para dar para allá, pero no diezma. Y dice la Biblia que si tú faltas en uno solo que faltes, te haces deudor de todo. Tú tienes que cumplir con todo, porque si no, con uno que falte no cumples con nada. ¡Yujú! Yo le he hablado, le he enseñado, pero bueno, yo siempre he respetado a cada uno en su pensamiento. Usted haga como usted quiera. Cada uno sabe. No, porque estamos en tiempo de pandemia. ¿Y cuál es el problema si Dios sigue siendo Dios? ¡Yujú! Y el cumplimiento con Dios sigue siendo igual. Con pandemia o sin pandemia, el cumplimiento con Dios sigue siendo el mismo. Porque la mayor prueba de tu fe está justamente en la pandemia, mi hermano. Cuando tú vives con lo justo y das, eres como la anciana aquella que dio las dos blancas. Das todo lo que tienes y Dios te provee, multiplica. Y no te lo digo por lo que leo en la Biblia, sino por lo que yo vivo. La gente que me conoce personalmente sabe que soy un hombre de sembrar. Yo no hablo por hablar, yo hablo lo que es real. Soy un hombre de sembrar. He sembrado, usted no tiene idea lo que he sembrado. Nunca me ha pesado porque siempre lo hice para Dios. Siempre sembré para Dios, jamás sembré para los hombres. Nunca me interesó lo que iba a hacer el pastor, si lo tomaba, si lo agarraba, si lo hacía. No, a mí jamás. Mire, la persona que da un diezmo, una ofrenda y está viendo a ver qué hace el pastor con eso, no ha conocido a Dios. Cuando tú das algo de corazón, tú lo das y te olvidaste de lo que diste, mi hermano, ya está, listo. Lo que hagan los demás, el otro va a dar cuenta por lo que hagan. Pero tú lo hiciste para Dios. Ahora, si tú estás atento a lo que diste y a ver qué hace el pastor, es porque tú no se lo diste a Dios, tú se lo diste a los hombres y la recompensa ya la tienes. Yuhu, diga conmigo, Yuhu, alabe lo que él vive. Poderoso Dios. Esto es maravilloso, mi hermano. Dios se está glorificando. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto pueden poner gloria a Dios ahí? Usted que está conectado, ponga de su gloria a Dios, ponga gloria a Dios ahí. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, arrepiéntase y conviértase al Señor. Bendito sea Dios. Maravilloso es Jesús. El libro de los Proverbios. En el capítulo 10. En el capítulo 10, escuche esto. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por los que están conectados. Gracias por los que reciben la palabra, porque son bendecidos por esta palabra. En el capítulo 22 el verso 22 del capítulo 10 de Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Vivi San Martín, Jessy Garay, abrazo grande. La bendición de Jehová es la que enriquece. Bendito Dios.
y no añade tristeza con ello. ¿Verdad? Yo digo, usted va a ver gente que un día dice, oh, estoy bendecido por Dios, estoy lleno de Dios, estoy lleno de Dios. Al otro día anda por el suelo, que esto, que el otro, que... Fui bendecido por Dios, le compré una moto a mi hijo, se mató mi hijo con la moto. ¿Cómo? ¿Y la bendición de Dios que no añade tristeza? ¿No fue Dios el que te bendijo para que vos le compraras la moto a tu hijo? ¿Por qué hoy estás tan triste que perdiste a tu hijo? ¡Yujú! ¿Ve que somos fácil para decir, no, Dios me bendijo? No, Dios no te bendijo nada. Yo siempre digo esto, ¿usted por qué cree que los carros o los autos, como decimos en Argentina, los vehículos, cada vez, Ángel Alegre, Graciela Martínez, abrazo grande, Profeta Ángel Alegre, allí en Tierra del Fuego, te bendigo, amado querido, gloria a Dios, escúcheme, ¿por qué cree usted que los vehículos nuevos que salen cada vez son más y más, con más velocidad? No, Dios está bendiciendo a la humanidad con un auto con mucha velocidad, 350 kilómetros por hora, para matarte más fácil, cabezón. Eso te lo entrega el diablo, no, no Dios. La ignorancia que tenemos nosotros como hijos de Dios, no nos damos cuenta que el mundo y su plenitud está bajo la potestad del maligno. Usted vive dentro, escúcheme, usted vive dentro del valle de la muerte. Usted camina por el valle de la muerte. Cuando el salmista dice, cuando caminé por el valle de la muerte, usted también y yo también. ¿Por qué? Porque el mundo y su plenitud está bajo la potestad del diablo. Oh, alábelo que él vive. Qué maravilloso. A mí me encanta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Lo que Dios te entregó como bendiciones es espiritual. Ahora, está escrito que Él te da el poder para hacer riquezas. Está escrito. Entonces Dios puede darte el poder para que tú seas un hombre próspero, un hombre rico, naturalmente, sí, Señor. Dice la Biblia que ese poder que Dios nos entrega nos da la capacidad para hacer. La palabra poder tiene una facultad poderosa para llevarnos a un sinnúmero de posibilidades. No solamente habla de un poder sobrenatural, como milagros. No. Está hablando de poder también de capacidad. Dios te entrega la capacidad para hacerlo. En la Biblia, Reina Valera dice que de Él es el querer como el hacer. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él te da el poder y la capacidad para hacerlo. Pone primero en vos el deseo y luego te da el poder y la capacidad para hacerlo. Jason Flores, allá en la costa, en Soledad, Atlántico, abrazo grande, mi hermano. ¿Cómo estás? Entonces, cuando yo hablo una palabra y esa palabra tiene poder espiritual, va a poder equilibrar en tu mente una razón lógica que viene del Espíritu. Que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Por qué fuimos bendecidos? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, el que estando en mí, o sea, el que en mí cree, el que estando en mí y cree, el que estando en mí, las obras que yo hago también las hará. Entonces nadie puede venir a decir a mí que fue bendecido si no practica la justicia de Dios. Uno de los factores fundamentales es practicar la justicia de Dios.
Como dice en el libro de Romanos. Dice así el libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted presta atención a la palabra de Dios. Usted presta atención a lo que está escrito. Voy a volver a leer para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo. La buena nueva es Cristo. Vamos a parafrasearlo. Porque en Cristo Jesús, la justicia, esa justicia es la bendición de Dios. Porque Dios es justo. La justicia, la bendición de Dios, escuche esto, dice, se revela por fe y para fe. Por fe, cuando dice por fe, es por lo que yo poseo, por la fe. Y para fe, ¿cuál fe? Acá está, mire lo que dice. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escuche esto. No dice, mas el justo por su fe. Acá hay una rema que usted tiene que entender en esta hora. No está hablando, no está diciendo, porque si tú eres justo vivirás por la fe. Eso no lo está diciendo. No dice eso la Biblia. Léala otra vez. Vuelva a leer eso. Mas el justo, te lo voy a parafrasear nuevamente, mas Cristo por la fe vivirá. Cristo vivirá en ti por la fe. Hola. Mas el justo, porque justo hay uno solo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive Cristo en ti y en mí? Por la fe. Cuando dice que la justicia se revela por fe y para fe, significa que la justicia, la bendición de Dios viene a tu vida por la fe. ¿En quién? En el que es justo. ¿Cómo tú obtienes bendición? A través del que es justo. La fe que tú tienes en Cristo es lo que hace que se abran las puertas celestiales donde hay toda bendición preparada para ti. Si usted entiende esto, va a entender que estamos hablando de un ámbito espiritual totalmente. Présteme atención, un segundo. Dice en el libro de Lucas, buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios. ¿Qué es reino? Dice la palabra de Dios, porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste el reino? En poder. Diga conmigo, ahí como está, poder. La palabra poder. En el libro de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la riqueza que tú tienes espiritualmente es la que hará que se añadan cosas a tu vida. Pero esa añadidura no solamente es dinero. Porque la vida no consiste solamente en dinero, mi hermano. La vida tiene que ver con respeto, con honra. La vida tiene que ver con una forma de vivir honradamente y dignamente. Entonces tú no me puedes decir que eres bendecido de Dios porque tienes dinero y vives una vida de perro. Vives una vida con tus hijos mal, con tu esposa mal, te estás divorciando, estás así y estás bendecido. ¿Cuál es tu bendición?
Yuhu, ¿está ahí o no? No me deje solo. Está escrito en Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si usted entiende que toda la bendición viene, ¿por qué? Por depender de Cristo. Fuiste llamado a ser un apóstol, fuiste llamado a ser un profeta, fuiste llamado a ser un pastor, un maestro, un evangelista. Y no lo estás haciendo. Ah, pero estás bendecido. Estás desobedeciendo. ¿Cómo es que estás bendecido? Yuhu. Yuhu, día conmigo, ahí no está. Yuhu, vamos hermano. Avívese. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el libro de Colosenses 3:1. Escuche. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, nuestro Padre Celestial. Busca las cosas de arriba. Cuando tú buscas las cosas de arriba, cuando tú buscas donde está Cristo, cuando tú buscas la comunión íntima con el Rey Todopoderoso, a ti el dinero no te es importante. ¿Por qué la gente no quiere diezmar ni ofrendar? Porque el dinero es un Dios para ellos. Dice que raíz de todo mal, ¿cuál es? El amor al dinero, no el dinero. El amor, amar el dinero es raíz de todos los males. ¿Por qué tú no puedes sembrar? ¿Por qué tú no puedes hacer las cosas como tiene que ser? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque tú, amado hermano, no pones los ojos en Cristo. Tus ojos están puestos en la tierra. Tus ojos están puestos en la... Ah, no, pero yo pertenezco a la iglesia fulano de tal. Y si no, no, mi pastor, no me hablé de mi pastor. No, mi pastor es Dios. Mi pastor es Dios. No, mi hermano, somos seres humanos, somos hombres y mujeres que servimos a un Dios todopoderoso. Pero Él es todopoderoso. Nosotros somos carne. Somos tierra. Usted no haga idolatría de los siervos de Dios. No sea tropiezo para un siervo de Dios haciendo idolatría para que un día su corazón se llene de orgullo y caiga. Porque la iglesia ha sido la que ha hecho caer a los siervos de Dios. Porque los endiosan, los hacen dioses. Ah, no hay como mi apóstol, no hay como mi profeta. Pero reprendo a Satanás, el diablo y todos los demonios. Que reviente junto a todos los demonios, porque la única gloria le pertenece al Padre eterno, a Jehová Dios de los ejércitos, el Señor nuestro y Dios nuestro. No, hacemos idolatría. En el libro de Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Hola, algunos creen que porque tienen riquezas están en el reino. Pastor querido Rodolfo Mario Becerra, abrazo grande, que Dios te rebendiga allí en Castet La Pampa. Un abrazo. O sea, si usted tiene un carro, una buena casa, un negocio, usted está en el reino. ¿En el reino de quién? Porque el reino de Dios no es de este mundo. El reino no es de este mundo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dios mío, Señor Jesús. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Entonces, amados hermanos, ¿de qué evangelio estamos hablando y de qué bendición estamos hablando? ¿Cuál es la bendición a la que hacemos que somos bendecidos? A ver. Si ves a alguien con necesidad y tu mano está cerrada, también la mano de Dios estará cerrada sobre tu vida, porque Dios abre la mano sobre aquellos que abren la mano. Hola. Nunca eres capaz de cumplir con Dios en diezmo ni ofrenda. No eres capaz de sembrar jamás. No ves la necesidad ni el dolor ajeno. No te duele cuando ves a alguien con que está pidiendo en la calle. No. Para ti nada de eso. Y tú dices que tienes a Dios. Hermano, deja de mentir.
Déjate de mentir a ti mismo porque no tienes a Cristo. Porque si tu corazón no se duele por el dolor ajeno, Cristo no está en ti. Hola. León, te bendigo, varón. Abrazo grande. Dios no está en ti. Si a ti, hermano, te da lo mismo cuando cae un... El otro día estaba viendo el tema del apóstol Maldonado, hermano. Yo no lo voy a defender, no, nada. Pero no voy a hablar más de él. Porque si alguien lo irá a juzgar, lo juzgará Dios en su tiempo. ¿Quién soy yo? Porque cuando yo me ponga a hablar mal del apóstol, estoy hablando mal de Dios, porque Dios fue el que lo levantó, Dios fue el que lo ungió. ¿O usted cree que permaneció tantos años en el Evangelio porque pudo burlarse de Dios? Si la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios. ¿Por qué me pongo a hablar de los siervos, mal de los siervos? ¿Por qué me pongo a hablar mal del hermano? ¿Por qué me pongo a hablar de la otra congregación? Porque no hacen lo que yo digo, o porque a mí se me reveló algo y a ellos no. Pero a mí me tiene que doler que no se les reveló y clamar por ellos. ¿Cómo es que no se duele tu corazón cuando ves la necesidad? ¿Cómo es que no se duele tu corazón cuando ves que alguien está sufriendo? ¿Cómo puedes decirme que Cristo vive en ti? ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque no hay fe. Porque la fe ha desaparecido. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. La palabra poder es la misma que se utiliza en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo. Cuando venga el poder de Dios sobre tu vida, el dunamis de Dios. El reino no consiste en palabras, sino en poder. La palabra que se determina como poder es aquella que te da una capacidad, te capacita, te guía, te fortalece, te da poder sobrenatural. Esa es la palabra, eso es el reino. Hace unos días estaba ahí. Ayer mismo, pues. Oramos con mi esposa por un niñito que tenía un pie así, hermano, más corto, así. Era impresionante. Yo me quedé, porque era chiquito, tiene dos años y monedita. O sea, yo me quedé impresionado tan cortito su pie. Oramos, Dios hizo un milagro y creció su pie. Ayer a la mañana me habla una hermana que siempre nos sabe seguir en las redes. Y me dice, estaba oyendo un video suyo, donde usted hace una oración de fe al final, de sanidad. Y ella tenía problemas en los riñones. Tenía cólicos, muchos. Estaba sufriendo porque ya le habían dicho, en un estudio que se había hecho, que tenía arenilla y algunas otras cosas en los riñones y estaba mal, la tenían que operar. Tenía que hacerse otro estudio más para ver qué se podía hacer, porque era mucho lo que sufría esta mujer. Sin embargo, ella escuchó la prédica y cuando hicimos la oración de sanidad, ella creyó. Al otro día fue al médico a hacerse los estudios. ¿Cuál fue el resultado? Que no tenía absolutamente nada. Que sus riñones estaban limpitos. Aleluya. Dios sigue siendo Dios. Eso también es reino, mi hermano. Eso también es reino. Porque por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mi fe está puesta en Cristo. Mi fe está puesta en Cristo. Yo no creo que tengo alguna capacidad, pero sí creo que tengo fe en el que tiene toda capacidad. Yo no creo que tenga el poder para sanar, pero sí creo que el que tiene el poder para sanar está en mí.
Y me ungió Jehová y me envió. ¿Por qué? Porque su espíritu está sobre mí. Aleluya. Espero que esta palabra hoy le haya bendecido. Que esta palabra lo haga reflexionar un momentito. Reflexione un momentito sobre la palabra. Sea un hombre y una mujer dadivoso, que cumpla con la palabra de Dios. Cumpla con Dios. Sirva a Dios. Preocúpese por el que tiene una necesidad. Lleve su diezmo, su ofrenda, su siembra. Sea un hombre y una mujer que vivan una capacidad sobrenatural. ¿Qué crees tú que va a pensar Dios o que va a decir Dios? Un ejemplo. Nadie conoce la mente de Dios y nosotros nunca llegaremos a conocimiento pleno, pero sí podemos tener una gota de esa revelación. ¿Qué cree que Dios, cuando te mire y vea que aún dentro de la necesidad tú estás dando? Exacto. Aún cuando no tienes, tú sigues dando. Ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Tenemos un evangelio muy, pero muy distorsionado. Pero el verdadero evangelio es dar, como resultado, justicia de Dios manifiesta en los hombres. Dice en el verso 18, Romanos 1:18, escuche. Porque la ira de Dios se revela del cielo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad es que Dios prueba nuestros corazones a través de pedirte la ofrenda y el diezmo. Y el que enseña lo contrario y practica lo contrario y no hace lo que tiene que hacer, está enseñando injustamente, torciendo el camino de la verdad. Y te digo que no faltará mucho en que Dios baje la mano, porque tus acciones no son buenas delante de Dios. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, escuche esto, y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. No voy a llevar mi diezmo porque no me va a alcanzar para dar de comer al mes a mis hijos. Los hebreos no cumplían con el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y digo los hebreos porque en la ley fue escrito para los hebreos. Para los gentiles fue escrito espiritualmente. Un día de esto vamos a hablar de ese tema, que son dos cosas diferentes. Y ellos decían una palabra que era del hombre, no era de Dios. Así como ocurre hoy, era del hombre, no de Dios. Es corbán. O sea, mi ofrenda es dedicada a Dios. Y por dedicarle la ofrenda a Dios, descuidaban el mandamiento de Dios que decía: honra a tu padre y a tu madre. Así vivimos el tiempo hoy. Lo que es de Dios lo quitamos para hacer lo que nosotros razonando creemos que tenemos que hacer. No, Dios estaría de acuerdo en que yo le dé primero de comer a mi hijo. Pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice: honra a tu hijo. Ahora usted quiere escribir una Biblia para usted. Usted quiere escribir una Biblia propia. Mi hermano, tengo una novedad para ti.
los sentimientos siempre van en contra de la verdad de Dios. Porque por sentimiento tú no obedeces a Dios de salir a predicar a las naciones. Por sentimiento tú no le das a Dios lo que es de Dios para dárselo a tus hijos. Hay gente que cuando va a la iglesia lleva 2 monedas a la alfolía, a la ofrenda, pero a su hijo que está en el mundo, que vive drogándose, que vive haciendo lo malo, a él le da todo el dinero que tiene. Le entrega todo a Satanás, el diablo, por sentimiento, y le niega lo que es de Dios, lo que es espiritual. Recíbalo en el nombre de Jesús si quiere. Pero no se enoje conmigo. No te enojes, gatito. Tranquilo, gatito. No se me enoje, hermano. Amén. Que Dios lo bendiga. Que la paz del Señor sea con usted. Que en todo tiempo la palabra sea con usted. Yo voy a hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración de fe ahí. Recuerde que por la fe, más el justo por fe vive. Vamos a creer en el justo. Vamos a creer en el justo, que tiene la capacidad sobrenatural para tocar tu corazón en esta hora, para cambiar tu situación, para liberarte, para sanarte. Él tiene el poder para hacer cosas diferentes en tu vida. Si tú lo crees, lo recibes ahora. Oramos al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y Dios de la tierra, Creador de todo lo que hay y aún más, porque tú eres grande y poderoso. Te bendigo en el nombre de Jesús, Señor mío. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la palabra que nos has entregado. Mas ahora, Señor, por esta palabra, yo declaro sanidad en tu nombre, Jesús. Sanidad, liberación, prosperidad, bienestar y paz sobre todo aquel que está viendo y va a ver este video. En el nombre de Jesús y por la palabra que he predicado, declaro el milagro en su vida. Te doy gracias porque siempre me oyes, Padre mío y Dios mío. En el nombre de Jesús, desde Cali, en el Valle del Cauca, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom, un gusto. Nos vemos la próxima. Paz.